¡Millonario! Frío, come comida de mendiga negra y la despide frente a todos. ¿Qué hace? La escena era tan inesperada que dejó a todos boquiabiertos. En pleno centro financiero, bajo el sol de mediodía, Alex, el dueño de imperios que todo el mundo admiraba o envidiaba, se sentó a comer simplemente lo que todo el mundo llamaba comida de mendiga negra, un plato barato y sucio para muchos. Lo que nadie esperaba era que, después de dar un gigantesco mordisco con gesto frío, señalara sin miramientos a una joven mesera y le dijera frente a toda la clientela: «Estás despedida». La gente empezó a murmurar. Iban y venían miradas llenas de sorpresa y desprecio. El murmullo era tan fuerte que parecía que un trueno había caído en medio de la calle. Su voz era seca, casi cortante, y en sus ojos no había rastro de humanidad, solo distancia glacial. La mesa atestada con cristalería fina, y ahí estaba él, Alex, en su silla con ruedas, mirando sin piedad a Camila, la mesera humilde que apenas. El aire se volvió denso, pesado, como si ese día el sol se hubiera oscurecido. La gente no podía quitar la vista ni de Alex ni de Camila, que con la mirada clavada en el suelo contenía una mezcla increíble de rabia, tristeza y miedo. De repente, el silencio se quebró con un grito entre la multitud. «¿Cómo puede ser tan inhumano?», exclamó alguien. Pero él no se movió, no mostró ni una pizca de culpa. La tensión creció en espiral, mientras el ambiente enrarecido parecía a punto de estallar. La historia de Alex, el millonario, que, tras un accidente brutal que lo dejó sin mover las piernas ni los brazos, solo parecía flotar en su burbuja dorada, comenzaba a desmoronarse frente a los ojos de todos. Nadie sabía que detrás de esa frialdad había una tormenta más profunda, y que ese simple acto, cruel pero lleno de un dolor contenido, sería solo el principio de un cambio que nadie podía imaginar. En ese instante, el misterio está servido, porque lo que viene después no es solo un choque de clases, sino la historia de una transformación brutal. De un hombre que ve su mundo caer y una mujer que, sin saberlo, encenderá una chispa imposible de apagar. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Solo echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que aún estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás ahí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! El murmullo se intensificó mientras Camila se despojaba lentamente de un rayo de incredulidad. No podía. Un grito desgarrador rompió el aire. ¡Camila! La voz era familiar, y el rostro que apareció entre la multitud era inconfundible. Su hermano menor, Diego, corrió hacia ella, su mirada aterrorizada y llena de angustia. Antes de que pudiera entender lo que sucedía, Diego tropezó, y de su chaqueta se deslizó un pequeño objeto negro que impactó el suelo con un ruido sordo. Con un gran esfuerzo, Diego lo levantó, su expresión completamente transformada en una mezcla de temor y desesperación. «Esto no puede ser real, no puede ser verdad», gruñó con un temblor en la voz, sin apartar su vista de Alex. Las manos de Camila comenzaron a temblar.
reconociendo el objeto. Una pequeña grabadora. La misma grabadora que pensó que habían ocultado bien después de aquel episodio oscuro de su vida. La multitud se quedó en silencio, expectante, mientras la grabadora giraba sobre el suelo. Alex, con todo, y Alex. Señores, disfrutad en tanto placer. Vidas especiales. Están contentos. Camila, escúchame. No dejes que este monstruo te destruya. Gritó Diego, mientras se acercaba para luego caer de rodillas, exhausto por la carrera y la adrenalina. Todos los ojos estaban sobre ellos y el ambiente se volvió espeso, casi irrespirable. La mirada de Camila pasó de su hermano a Alex y de repente el pasado se desató con fuerza. «Dame la grabadora», dijo Diego con voz entrecortada. La multitud, en su curiosidad, hizo un círculo, empujando el aire como si se tratara de una danza macabra. «Tú lo sabes, ¿verdad? Tú sabes lo que realmente hizo», sentenció, apuntando a Alex. Ella sintió que el corazón se le encogía. Las memorias volvieron. Una noche tormentosa. Gritos, un escándalo que había arruinado sus vidas. La grabadora contenía pruebas que podían derribar el imperio de Alex. Pero estaba lista para exponer esos secretos, esos fantasmas que habían estado acechando a su familia. El alboroto creció y se hizo palpable, provocando que Alex frunciera el ceño. «Esto no es lo que piensas», rugió, su voz cortante ahora un poco más contenida. Los murmullos se transformaron en gritos y Camila, aturdida, se dio cuenta de que había más en juego de lo que imaginó. Lo que debía ser un simple acto de despido se convertía en una explosión de verdades enterradas. Ella lo sabía, y la verdad pesaba más que cualquier lujo que Alex pudiera ofrecer. «¡No me lo puedes hacer esto!», exigió él, acercándose un paso más. Pero algo en el aire los detuvo. Camila se sintió atrapada entre la ira de su hermano y la frialdad de un hombre que nunca había tenido corazón. Todo estaba a punto de cambiar, pero ¿estaba dispuesta a arriesgarlo todo? Con el caótico eco de los gritos resonando en su cabeza, una elección emergía de la confusión. Todo estaba dispuesto a volar en pedazos. ¿Sería Camila la que apretara el gatillo de esa verdad, o dejaría que el pasado siguiera atrapándola? Y en ese instante, justo cuando el hilo parecía a punto de romperse, una S. Las luces rojas comenzaron a parpadear, y el miedo se apoderó de la plaza como una sombra. ¿La policía llegó porque la situación se volvió incontrolable? ¿O había algo más oscuro acechando en el horizonte? La historia no había hecho más que empezar, y la verdad, como un monstruo en la oscuridad, esperaba su momento para salir a la luz. La sirena resonó con un ruido alto y penetrante, cortando la tensión como un cuchillo. Camila sintió que el corazón se le aceleraba. ¡Oh! ¡Fuente! Cuando se sintió acelerada, Camila sintió que el corazón se le aceleraba. ¡Sen! ¡Una cascada! Camila sintió que el corazón se le aceleraba. «Esto saquerase para que pase. Cierre». Feliz, Tiago Entosa no tenía que pensar mañana. Esta muñeca tenía que gritar a ver ruegos y lumpias. Ese gritar risondece para lo que más pudiese hacer. Y como se siente tú no sé nada, te desenvía. ¿Qué está pasando? Casi sin poder apartar la mirada de la grabadora, que parecía brillar bajo el sol.
El miedo la envolvía y el aire se volvió cada vez más espeso. Su voz, llena de una mezcla de desesperación y determinación, reverberaba entre los murmullos. Alex, viendo toda la escena desmoronarse, dio un paso hacia adelante. Su rostro, antes imperturbable, ahora mostraba un destello de vulnerabilidad. «No tienes ni idea de lo que estás haciendo», gruñó, pero incluso su tono de amenaza no podía ocultar la creciente inquietud en sus ojos. Las miradas de la multitud se inclinaban hacia él, estaneando su expresión como si fueran buitres esperando su momento. De repente, un grito resonó, uno que provenía de las entrañas del grupo. «¡Corre!». Una figura apareció de entre la multitud, empujando a otros que se apartaban. Era un hombre, alto y desaliñado, con una mirada frenética. «Esto es una locura. No lo hagas, Camila». La multitud se separó, revelando a un viejo conocido de Camila, Martín, su antiguo compañero de universidad. Su apariencia desaliñada contrastaba demasiado con la situación que se había gestado. «Martín, ¿qué haces aquí?», preguntó ella confundida. «No, no le des la grabadora. Tienes que escucharme». «¿Escuchar qué?», gritó Diego, asfixiado por la mezcla de emociones. «Él es el monstruo, Camila». Martín avanzó, acercándose a Camila y Diego con una urgencia visible. «Escúchame, por favor. Lo que hay en esa grabadora. No puedes dejarte salga a la luz. Tienes que entender, no es lo que parece». Sus ojos, llenos de pánico, se centraron en Camila. «Tu hermano no tiene idea del peligro que...». «¿Qué? ¿De qué estás hablando?». Camila sentía que el mundo giraba a su alrededor. La revelación de su hermano parecía un puñal en su corazón y la presencia de Martín alargaba la sombra de la duda. «Todo esto es más complicado. Alex no es el único que ha hecho cosas horribles», gritó Martín. «La grabadora es solo una parte de una historia más grande, algo que no puedo explicar aquí». Fue entonces que un eco profundo resonó y un destello iluminó la plaza. Un hombre vestido de traje había comenzado a grabar la escena con una cámara. Cuando la multitud se giró, Camila sintió que la lenta realidad comenzaba a desmoronarse. Diego se volvió hacia Martín, la confusión destellando en sus ojos. «¿Qué diablos estás diciendo? ¿De verdad crees que Alex es el único culpable? ¡Tú no sabes todo!», gritó Martín, mientras una verdad más oscura comenzaba a dibujarse en su rostro. «Ese accidente no fue un accidente. No puedo dejar que le hagan daño. Era una trampa». Las palabras de Martín colisionaron en el aire como un rayo. Camila quedó paralizada, horrorizada por la intensidad de lo que había oído. La grabadora... Todo su mundo se tambaleaba ante esa nueva revelación. «¿Cómo puedes saber eso? ¿Qué escondes? Lo que estoy diciendo puede arruinarte a ti también». La mirada de Martín era feroz, pero había algo en su tono que mostraba un tipo de desesperación que hizo que una pequeña chispa de esperanza brillara en el caos. Antes de que Camila pudiera profesar sus palabras, el sonido de la sirena se volvió ensordecedor. Una oleada de luces parpadeantes y la llegada inminente de la policía empezaron a cambiar la dinámica. La multitud se agolpaba aún más, empujándose hacia atrás, en un movimiento tumultuoso que desdibujaba los límites entre el caos y el miedo. «¡Cálmense!», gritó Alex, pero su autoridad solo hacía que la gente temiera más. En ese instante, un destello repentino iluminó la plaza.
y una voz resonante emergió de entre las sombras. ¡Detengan todo! Era un oficial conocido en la zona, y su presencia sumó otro nivel de tensión. Todo estaba a punto de estallar. Camila se dio cuenta de que, incluso en el horrible remolino de revelaciones y tensiones, había algo más que no comprendía del todo. Las relaciones se tejieron y de sí. Camila sentía que la tierra se movía bajo sus pies. La historia recién comenzaba. La tensión se cortó en el aire como un hilo frágil, cuando de repente un movimiento brusco atrajo la atención de todos. Un grupo de oficiales de policía emergió de la multitud, sus rostros serios y decididos. ¡Alto! ¡Nadie se mueva!, gritaron al unísono, su presencia intensificando el caos. Las luces rojas parpadeaban, reflejando una mezcla de temor y curiosidad en los rostros de los presentes. «¡Detente, Camila!», gritó Diego, viendo cómo ella vacilaba. Sus ojos estaban desbordados de angustia. «¡No le des la grabadora! ¡Es un acto de desesperación!». Pero la voz de su hermano se perdía en el estruendo. Alex, al notar que la situación se volvía más grave, intentó recuperar su control. «¡Esto es un malentendido! ¡No hay nada que ver aquí!». Sin embargo, el brillo de su mirada ya no era el mismo. Había algo en su expresión que parecía crujir, como un antiguo muro a punto de desplomarse. «¡Camila!», exclamó Martín desesperado, intentando acercarse. Pero los oficiales comenzaron a empujar a la multitud hacia atrás. Sus ojos centelleaban, llenos de una urgencia casi palpable. «Escucha lo que estoy diciendo. Hay cosas que no sabes. Él...». Pero no tuvo tiempo para terminar. Escucharon un estruendo sordo. Un disparo resonó en la plaza. Todo se congeló. El grito de una mujer se elevó, y la gente se agachó, mientras unos pocos gritaban de terror. Camila sintió que su corazón se detenía. «¿Qué ha pasado?», murmuró, mirando a su alrededor, tratando de entender la locura que se desataba. El oficial, que había estado a la cabeza de la llegada de la policía, se desplomó, una mancha de rojo expandiéndose rápidamente a su alrededor. «¡Alguien ha disparado!», gritó uno de los otros oficiales. Y el pánico se convirtió en una explosión de movimiento. La gente corría en todas direcciones. La plaza se transformó en un caos frenético. «¡Diego, corre!», Camila gritó. Pero él estaba paralizado, sus pies en el suelo de concreto como si estuvieran pegados. Martín, con pavor en el rostro, se abalanzó hacia su amigo. «No, no puede ser verdad». Los murmullos se convirtieron en gritos, y Camila sintió que el mundo se desmoronaba ante sus ojos. En medio de la confusión, sintió que alguien estaba tirando de ella. Era Alex, de pie frente a ella, su mirada oscura y calculadora. «Esto es lo que querías, ¿verdad? ¡Destruirme!». Su voz temblaba, pero había una chispa de locura en su tono. «¡Por favor, Alex, aléjate!», le respondió, sintiendo que su corazón se aceleraba. «Esto no tiene nada que ver contigo». Y en ese instante, todo cobró un matiz surrealista, como si estuvieran en el centro de una película de terror. Pero el verdadero golpe llegó cuando un segundo disparo resonó en el aire. Todo se detuvo de nuevo, y el eco retumbó entre las paredes de la plaza. Camila, aturdida, volvió a mirar hacia Alex, quien había sido alcanzado. Se llevó la mano al pecho y se tambaleó hacia atrás. «¡No! ¡No!», murmuró, horrorizada. Los gritos aumentaron y la multitud se dispersó, pero Camila no podía moverse. Su mente giraba,
preguntándose si lo que realmente había comenzado como un enfrentamiento entre clases, un juego de venganza y secretos, había tomado un giro que nunca imaginó. Alex estaba en el suelo, con los ojos fijos en ella, una mirada de terror y arrepentimiento. ¿Qué te hice, Camila?, preguntó, su voz apenas un susurro, lleno de un dolor que iba más allá de lo físico. La multitud había desaparecido en la confusión, pero ella sentía que tenía que responder, que sus palabras podían cambiarlo todo. Sin embargo, en lugar de eso, el silencio que siguió fue aplastante. «¡Cálmense! ¡Necesitamos un médico aquí!», gritó uno de los oficiales. Pero la realidad se marchaba rápido. Camila estaba perdida entre el horror de Alex en el suelo y el miedo que pululaba por el aire. Estaba claro que todo lo que creía saber estaba punto de... ¿Qué otras sombras la estarían acechando? En un instante su vida cambió de rumbo, y el eco del disparo resonó en su mente más tiempo del que pudo imaginar. Y en ese instante, entre la confusión y el caos, la sirena resonante del dolor y la posibilidad se instaló en medio de ellos. ¿Sería este el principio de la verdad que podría liberar a Camila? ¿O un nuevo tipo de prisión que se cerraba a su alrededor? La tensión se cortó en el aire cuando, de repente, un movimiento brusco atrajo la atención de todos. Un grupo de oficiales de policía emergió de la multitud, sus rostros serios y decididos. «¡Alto! ¡Nadie se mueva!», gritaron al unísono, su presencia intensificando el caos. Las luces rojas parpadeaban, reflejando miedo y curiosidad en los rostros de los presentes. «¡Detente, Camila!», gritó Diego, viendo cómo ella vacilaba. Su angustia era palpable. Sus ojos desbordaban desesperación. «No le des la grabadora. Él es un monstruo». Pero la voz de su hermano se ahogaba en el estruendo. «¡Cálmense!», rugió un oficial, justo cuando un disparo resonó en la plaza. Todo se congeló. El grito de una mujer cortó la serenidad, y la gente se agachó en pánico. Camila sintió que su corazón se detenía. «¿Qué ha pasado?», murmuró, mirando a su alrededor, tratando de comprender la locura que se desataba. Un segundo disparo resonó, y en un instante todo se volvió confuso y caótico. Un oficial de pie cayó al suelo, una mancha roja expandiéndose rápidamente a su alrededor. «¡Alguien ha disparado!», gritó otro oficial, y la multitud se disparó en 1000 direcciones, dejando atrás gritos ahogados y rostros pálidos. «¡Diego, corre!», gritó Camila, pero él permanecía inmóvil, helado por el horror. Martín, con el miedo en los ojos, se lanzó hacia su amigo. No, no puede ser verdad. Ahora Alex estaba en el suelo, con los ojos fijos en Camila, una mezcla de terror y dolor en su mirada. «No, no», murmuró arrastrándose un poco más, como si tratara de escapar de la gravedad de la situación. Sus labios se movían, pero las palabras no salían. La multitud se agitaba, el caos reinaba, pero Camila solo podía ver los ojos de Alex claramente asustados. Entonces, entre la confusión, un hombre emergió de la muchedumbre. Era un rostro conocido. Pablo, un antiguo colega de Alex. Sus ojos eran intensos, llenos de un propósito que no comprendía. «¡Alto! ¡Detengan esto ahora!», gritó, y su voz competía con la sirena que aún resonaba. «Pablo, ¿qué haces aquí?», preguntó, pero su tono era más de asombro que de alegría. Sin embargo, Pablo se lanzó hacia Camila. «Esto es más grande de lo que crees. Todo lo que sabes sobre Alex no es verdad». Su aliento era entrecortado, como si llevara una carga que pesaba más que él mismo. «Es una trampa. El disparo no vino de este lado».
El mundo de Camila comenzó a tambalear. ¿De qué estás hablando? ¡Estás loco! No, escúchame. Josh no es el que crees. El accidente, Camila, fue planeado. Estamos en medio de un esquema que Alex nunca vio venir. Las palabras de Pablo descargaron como un trueno. Todo lo que había entendido sobre Alex, su vida, cambiaría en un instante. El rostro de Alex se tornó pálido mientras intentaba levantarse. Su expresión de dolor se transformó en una mezcla de incredulidad y miedo. «Pablo, cállate, no hables de eso». Su voz, normalmente firme, ahora temblaba. Las palabras de Pablo resonaban como un eco en la mente de Camila. «¿De qué hablas? ¿Qué sales?» Se dio cuenta de que había algo oscuro oculto en la historia de Alex. Algo que podría derribar las murallas construidas de ambición y poder. Sin embargo, antes de que pudiera procesar lo que implicaba todo esto, un oficial volvió a gritar: «¡Todos al suelo!». La gente se agachaba y el caos se desataba nuevamente. Camila sintió un nudo en el estómago. La verdad de lo que decía Pablo parecía inalcanzable, pero ya no había vuelta atrás. «¡Camila!», gritó Diego, finalmente reaccionando. «No puedes creerlo. Él solo quiere engañarte». La confusión reinó nuevamente. Un destello de luces tornó el ambiente casi surrealista. Las vibraciones de los reclamos se mezclaban con el sonido de las sirenas. Camila se quedó atrapada entre la batalla de lealtades y revelaciones. El pasado, como un monstruo acechante, comenzaba a salir a la luz. El caos se volvió ensordecedor. Y en ese momento, otra explosión sacudió el aire, pero esta vez no era un disparo. Un flash brillante iluminó la plaza, y una figura encapuchada se apresuró hacia Alex, llevándose algo de su bolsillo. «Es hora de que todos sepan la verdad», gritó la figura. Camila sintió que se le encogía el corazón. Todo lo que creía, todo lo que había imaginado, estaba por desmoronarse. ¿Qué verdad había detrás de ese osado destello? Y sobre todo, ¿cuáles serían las consecuencias en esta batalla de secretos y sombras? La historia apenas comenzaba. La figura encapuchada se acercó a Alex, un brillo metálico resplandeciendo en su mano. «Es hora de que todos sepan la verdad», gritó con una voz que resonó como un eco intenso en medio del caos. De repente, el aire se tornó helado y una sensación de déjà vu estrujó el corazón de Camila. Mientras todos miraban, la figura retiró la capucha, revelando un rostro que hizo que el mundo de Camila se detuviera por un momento. Era Valentina, la mamá de Camila. Los murmullos se expandieron como un fuego forestal. «Mamá, ¿es tú?». La pregunta salió de sus labios en un susurro casi inaudible, la incredulidad impregnando su voz. Valentina, con la mirada resuelta, sostuvo la grabadora hacia Alex. Su rostro, antes cubierto por el misterio, ahora emanaba una mezcla de determinación y rencor. «Esto es solo el comienzo», dijo Valentina, su voz temblando un poco. «No puedes esconder lo que hiciste. Todos tienen derecho a saber la verdad, incluso si eso significa destruirte a ti y a todo lo que has construido». La multitud, en absoluto silencio, absorbía cada palabra, cada gesto. El horror llenó el rostro de Alex. Ahora su fría fachada se resquebrajaba, y en su lugar había un hombre asustado. «Tú no sabes de lo que hablas. No puedes hacer esto». Su voz se quebró, y su mirada se tornó descontrolada, buscando control en una situación que se le escapaba de las manos. Camila dio un paso hacia adelante, los ojos fijos en su madre. «¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Cuál es la verdad?». La confusión junto con una oleada de tristeza y furia
confluyó en su pecho. ¿Te creí? Pensaba que estabas muerta, que habías desaparecido de nuestras vidas. Valentina ignoró el agobio en el rostro de su hija y se dirigió a la multitud. Lo que ocurrió aquella noche fue un accidente. Sí, pero no solo eso. No fui la única que pagó el precio. Javier, mi hermano, estaba en ese auto también. La revelación golpeó como un rayo. El nombre de su hermano, un eco de secretos nunca resueltos. Él también estaba atrapado en esa trampa. Continuó Valentina. Su voz ahora una mezcla de dolor y rabia. Nunca nos dijiste cómo ocurrió todo, Alex. Y ahora es hora de que pagues por ello. Cada palabra caía como una losa sobre el pecho de Camila. Un profundo nudo se formó en su garganta. El rostro de Alex palideció al entender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. No eres nada más que una loca, murmuró, pero el desafío en su mirada se empezó a apagar. La figura del hombre imponente, que había sido un gigante en el mundo de los negocios, parecía empezarse a desvanecer. Pero entonces, un giro inesperado, un tercer disparo resonó, más cerca esta vez. Una persona en la multitud cayó de rodillas, gritando. La escena se tornó caótica nuevamente, la adrenalina invadiendo el ambiente. Valentina se volvió rápidamente, buscando la fuente del peligro, mientras los gritos y el pánico comenzaban a desatarse. «¡No puede ser!», gritó Diego. «Camila, aléjate». Pero no había manera de que pudiera apartar la mirada. De repente, la figura encapuchada se abalanzó sobre Alex, sujetándolo, un destello de peligro en sus ojos. No me quedaré aquí para ver cómo todo esto termina. La verdad no necesita un nuevo frente. La gente empezó a dispersarse en masa, pero Camila seguía congelada, incapaz de procesar. Todo lo que creía sobre su madre, sobre Alex, sobre su familia, giraba en un torbellino desenfrenado. ¿Era posible que todo estuviera conectado de una manera tan oscura? En medio del tumulto, Valentina se volvió hacia Camila, sus ojos llenos de una mezcla de amor y un profundo arrepentimiento. «Lo siento, hija. Lo siento por todo». Camila sintió un estruendo en su corazón. Las palabras, los secretos, el pasado, todo estaba a punto de salir a la luz. Y justo cuando creía que tenía un hilo de control, el caos alcanzó su punto culminante. ¿Podría ser que su vida siempre hubiera estado moviéndose hacia este inesperado encuentro? La trama se cerraba sobre ellos, revelando que la verdad no solo duele. En ocasiones puede susurrar en las sombras con un eco implacable. El caos que se había desatado en la plaza apenas comenzaba y la red de secretos apenas se tejía. Todo lo que Camila conocía se tambaleaba al borde de la catástrofe. Y un solo hilo podría romperse, llevándola a un nuevo abismo de revelaciones. ¿Era Valentina realmente quien decía ser? ¿O todo era parte de otro juego oscuro en el que ella apenas comenzaba a participar? La incertidumbre envolvía cada rincón de su existencia, mientras se preguntaba si aún había tiempo para desentrañar la verdad antes de que fuera demasiado tarde. La figura encapuchada se acercó a Alex, con la grabadora en mano, el aire tenso y pesado. Valentina había hecho su movimiento, y ahora todos los ojos estaban fijos en ella. Camila sintió, repitió Valentina, su voz más firme que nunca.
La multitud apenas respiraba. Una mezcla de miedo y asombro flotaba en el ambiente. Camila veía los ojos de su madre llenos de determinación, pero en su mirada había algo más, algo oscuro. ¿Qué es lo que sabes de verdad?, preguntó Camila de repente. La incredulidad reemplazó la calma. ¿Por qué aparecía ahora? ¿Por qué has estado ausente todo este tiempo? Su voz tembló. Cada palabra era un golpe. Valentina, tragué saliva. Tu padre jamás debería haber. No había forma de entenderlo, Camila. Parecía buscar las palabras correctas entre su confusión. Si no hay nada que esconder, di la verdad. Alex, ahora tambaleándose en el suelo, intentó aferrarse a la dignidad que le quedaba, aunque cada palabra se sentía vacía. Pero Valentina no le prestó atención. «Alex», dijo con voz dura, «tú sabes que lo que ocurrió aquella noche no fue un accidente. Yo vi dispararle». La revelación colisionó en el aire como una bala. El murmullo creció entre la multitud. Susurraban, murmuraban, pero Camila se sintió como si el mundo de pronto se hubiera detenido. ¿Disparar? ¿Era posible? La tensión se rompió cuando un grito desgarrador emergió desde el fondo de la plaza. «¡No puede ser! ¡Mamá! ¡Estás equivocada!» Era Diego, los ojos dilatados por el horror. «¡No! ¡No puede ser verdad!» Movió las manos como si quisiera estorbar lo que estaba ocurriendo. La mirada de Valentina se oscureció. «Silencio, Diego. No entiendes. No. Tú no entiendes. No puedes dejar que todo esto salga a la luz», gritó. Camila se sintió atrapada entre sus palabras. Sus manos temblaron. El sudor le brotaba de la frente. La situación se había fugado de sus manos. De repente, un ruido retumbó como un trueno. Un hombre del grupo dio un paso adelante, su rostro desencajado. «¿Por qué no me dijeron la verdad antes? ¡Mamá!» Él era un hombre alto, con rasgos marcados. Camila no podía creerlo. Era Javier, su hermano. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de maneras que Camila jamás imaginó. «No, no es posible». La incredulidad le llenó el alma. La presión en su pecho sentía como un peso montado sobre ella. «¿Pero tú estás muerto?». La pregunta se desbordó como un grito sofocado en su garganta. «Muerto, en una mentira», dijo Javier, su voz resonando con dolor. «El accidente no fue un accidente. Fue un montaje». Un silencio se expandió en la plaza, como una onda de choque. «¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué?». La mente de Camila se agitaba. Todo lo que pensaba que sabía se desmoronaba como un castillo de naipes. Las palabras de Javier atravesaron su corazón, agitando antiguos recuerdos. La confusión se profundizaba. «Todo fue planeado», continuó Javier, ahora en el centro del escenario, la mirada fija en Alex. «Tú querías salir de la prisión que tú mismo habías hecho. La muerte de nuestra madre no fue un accidente. No puede ser que no lo sepas». Camila sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Le dolía escuchar y entender al mismo tiempo. Las piezas del pasado giraban, capturando un hilo de dolor más grande del que jamás imaginó. La distancia emocional con su madre, con su hermano, desaparecía rápidamente, su mundo girando en espiral. ¿Tú eres el que realmente murió? La epifanía golpeó como un martillo. La confusión giraba como un torbellino, y ante sus ojos las líneas se empezaron a difuminar. «Valentina, esto no puede ser real». Y justo cuando pensó que su vida era un rompecabezas a punto de unirse, la figura encapuchada se lanzó hacia adelante.
desenmascarando lo que había estado oculto todo este tiempo. Mamá, lo que realmente había detrás de todo esto es más grande de lo que imaginas. Resonó un sonido sordo en la plaza. Fue un disparo. El caos se desató. Camila gritó. Una ola de terror cernía sobre ella. Javier se cayó, y la verdad que había empezado a revelar se veía sumida en una oscuridad. La confusión invadió el aire pesado, y el terror se mezcló con el grito de la multitud. ¿Era posible que nunca hubiera estado a salvo? ¿Acaso se había perdido en una historia que nunca debió haber comenzado? El tiempo se detuvo, y Camila se encontró atrapada en una red de secretos. A punto de descubrir que su vida había estado surcada por sombras mucho más profundas de lo que jamás habría imaginado. La verdad se acercaba y el desenlace la arrebataba. La plaza se convirtió en un hervidero de ansiedad. Camila estaba atrapada entre la lluvia de secretos que caían sobre ella, mientras su corazón latía con fuerza. Sentía el sudor frío recorrer su frente, mezclándose con el terror que cada vez más se apoderaba de sus pensamientos. La figura encapuchada que había revelado su identidad como Valentina hizo que el tiempo se detuviera. ¡Javier! La multitud se apartó como un mar agitado por un viento violento. ¡No! ¡No puede ser! Gritaron muchos, sus ojos desorbitados mientras miraban a Javier. Camila tragó saliva. Esto no puede estar pasando. Mientras todos se agachaban en pánico, las sirenas rugían. Camila sentía que el aire se volvía denso con la incertidumbre. ¿Por qué, Javier? ¿Qué sabes de esto?, le gritó, conduciendo sus pasos hacia él. Su hermano en el suelo se esforzó. Es un montaje. Fue planeado, Camila. La desesperación temblaba en su voz, y la sangre se le escapaba del cuerpo, dibujando un destino oscuro. Tú no lo entiendes. Él te usó a ti también. Los murmullos de la multitud se convertían en gritos, mientras el miedo se desbordaba. «¡Aléjate de él!», clamaba Alex, esforzándose por levantarse. Pero en ese momento, una figura vieja, empapada de sombras, emergió del caos. Era un anciano, su rostro surcado por arrugas profundas que narraban 1000 historias. «Ustedes no saben lo que están haciendo», gritó, el tono grave y casi tembloroso, interrumpiendo a todos en ese instante. Se acercó a la multitud. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y determinación. «La verdad no se puede esconder para siempre». Camila se detuvo en seco, la mirada fija en él. Era conocido, era Abel, un hombre del pasado, amigo de la familia. «¿Qué sabes tú?», preguntó, su voz temblando al recordar sus recuerdos infantiles. Sus palabras pesaban como piedras, resonando en el corazón de cada presente. «Todo comenzó con aquella noche», empezó él, su voz ahogada por el llanto de la multitud. «El accidente que arruinó vidas no fue un accidente». Y justo en ese instante, la historia dio un giro devastador. El conductor no era quien todos creen. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?». Abel bajó la voz. «No era Alex, era tu padre. Tú fuiste quien lo vio al final, Camila. Fue él quien disparó la primera piedra». Un escalofrío helado recorrió el cuerpo de Camila. Las palabras de Abel resonaban en su mente como campanas que marcan la muerte. Sus recuerdos comenzaron a desdibujarse y un oscuro velo parecía envolverlo todo. «No, es imposible». El rostro de Alex se contorsionó en horror, mientras la multitud se dividía, pasmada. «¡Cállate, viejo!», rugió, el miedo en sus ojos ahora reemplazado por rabia. Pero la verdad ya no podía ser contenida. Camila vio a su madre, Valentina, moverse lentamente hacia Javier.
el dolor nunca visto antes reflejado en su mirada. ¿Es cierto lo que dice? ¿Tú lo sabes?, preguntó, sacudida por cada pregunta. La tensión en el aire era casi tangible. Valentina se posicionó, con la mirada perdida. Si lo supieras todo, esto va más allá de un solo accidente. Hay secretos que nunca quise abrir, y en un instante, el pasado de la familia se estrelló contra el presente. El polvo del silencio se convirtió en gritos mientras su mundo se fragmentaba. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué mantuviste este secreto? La ira brotó de Camila. Todo lo que creía sólido se desmoronaba en un abrir y cerrar de ojos. Porque lo que se reveló podría destruir hasta los cimientos de todo. No sabía. Valentina tartamudeó. Pero justo cuando la verdad parecía al alcance, el sonido de un segundo disparo resonó en la plaza. El corazón de Camila se detuvo. Los gritos se intensificaron y el tiempo se congeló nuevamente. La multitud se arrodilló y todo el mundo se dio cuenta de que alguien había caído de nuevo. ¡Diego! ¡No, Diego!, bramó Camila, su mente en blanco mientras corría hacia él, lo último en lo que podía pensar. El caos se entrelazaba, cada mirada llenaba la plaza de horror. Pero lo que nadie esperaba era que entre los miembros de la multitud se encontraba un hombre que había estado observando desde lejos. «¡Tú no puedes salirte con la tuya, Alex!», gritó, su voz reverberando con venganza. Camila se detuvo en seco cuando reconoció a ese hombre. Era Pablo, un viejo amigo de la familia que había estado desaparecido. Pero su rostro era la encarnación del odio. «Siempre lo supe. Siempre supe que tenías algo que ver con todo esto». En aquel momento, todo se transformó. Las relaciones se tambalearon y cada una de sus certezas se derrumbaron. La plaza era ahora un campo de batalla, y el destino de cada persona pendía de un hilo. ¿Qué otras verdades estaban a punto de salir a la luz? ¿Y cuánto estaba dispuesto a sacrificar Alex para ocultar su oscuro pasado? Camila sintió que el aire se le escapaba. No había vuelta atrás. La revelación de un oscuro secreto familiar, un disparo, la rabia desbordada de un anciano y el regreso de un amigo dejaron un eco en su corazón que la llevaría a un nuevo abismo de revelaciones. El misterio se cernía y el futuro era incierto. «¿Qué más me esconden?», pensó, mientras el mundo que conocía se desmoronaba a su alrededor. La plaza estaba a punto de explotar. Camila se sentía atrapada en un torbellino de emociones. La tensión giraba en torno a su hermano, Javier, que yacía en el suelo, mientras los ecos del disparo resonaban en sus oídos. La realidad parecía distorsionarse, y todos, incluso Alex, estaban en shock. Abandonados por la lógica, se miraban los unos a los otros, esperando respuestas que nadie podía proporcionar. En medio del caos, Abel, el anciano del pasado, enfatizaba su verdad. Su voz grave se elevaba entre los gritos. «La verdad siempre sale a la luz, y la tuya es oscura, Alex». Camila sintió que el suelo se deslizaba debajo de ella. ¿Qué más había que revelar? Todo lo que conocía, todo lo que creía sobre su familia, se desmoronaba. Martín, que había estado en la periferia de la escena, se adelantó, su rostro empapado de angustia. «Camila, escucha. Esto es más grande de lo que imaginas», decía, tratando de calmar la creciente tormenta. Pero antes de que pudiera continuar, un ruido atronador resonó. Era un estruendo similar a un trueno, pero más siniestro. La multitud se volvió hacia la dirección del sonido. De la nada, un grupo de hombres armados irrumpió.
Vestían chaquetas oscuras y máscaras que cubrían sus rostros. «¡Nadie se mueva! ¡Esto es un atraco!», gritó el líder, con un tono que helaba la sangre. La situación, que ya era caótica, se tornó en un verdadero espiral de terror. Las sirenas de la policía aún resonaban a lo lejos, pero ahora parecían un eco lejano. Las reacciones fueron inmediatas. Gritos, carreras, la desesperación llenó la plaza. Camila sintió el pánico apoderarse de ella. «¡Javier!», gritó empujando a la multitud, pero la presión le hacía luchar por mantenerse en pie. Alex, tambaleándose, trató de levantarse. «¡No, no! ¡Quédense donde están!», pero su voz resonó vacía. Los hombres exigieron que todos los celulares se entregaran. «No queremos problemas. Solo queremos asegurarnos de que nadie grabe». El miedo se apoderó de cada rincón. Martín, visiblemente alterado, se acercó a Camila. «Tienes que salir de aquí. No podemos quedarnos». Pero antes de que pudiera reaccionar, Javier, aunque herido, se arrastró hacia ella, su mirada determinada. «Camila, aquí hay algo más que no entiendes». Los disparos no eran de Alex. Un escalofrío recorrió la columna de Camila. ¿Qué estaba diciendo? Eran de los hombres que han venido aquí a buscarme. La revelación la golpeó en el estómago como un puñetazo. Pero todo se volvió confuso cuando uno de los hombres se acercó a Javier. «Te hemos estado buscando, chico», dijo, su voz siniestra resonando en la plaza. «Sabemos lo que hiciste». Esa frase dejó a la multitud en un silencio frío. Camila, paralizada, sintió que el tiempo se detuvo. «¿Qué hiciste, Javier?», preguntó ella, mientras todos miraban con asombro. La tensión era palpable. «¿De qué están hablando?». Javier temblaba, y en su mirada había una mezcla de miedo y pena. «Fue un error, Camila. Lo que pasó aquella noche no fue un accidente, y tú no deberías estar aquí». Sus palabras retumbaban, y el pánico se extendió entre la multitud como fuego. «¡Díselo!», gritó Martín, mientras los hombres armados comenzaban a presionar a la gente, moviendo la pistola entre ellos. «¿Qué hiciste?». Javier tragó saliva. El sudor resbalaba por su frente. «El accidente. No solo fue un accidente. Me persiguieron. Y esto está ligado a todo. Fue un trato que hice. No puedo dejar que se sepa». Su voz se entrecortó. La confusión se hacía visible. Entonces el líder se inclinó hacia Javier con una sonrisa burlona. «No te preocupes, chico. No dejaremos que hables. Este es tu final». Sin previo aviso, levantó su arma, y Camila sintió que el aire se le escapaba. Todo se oscureció en medio de un grito colectivo. La última imagen que tuvo fue de Javier cayendo al suelo, rodeado de sombras. Nadie sabía qué había realmente sucedido, pero se dieron cuenta de que el horror era solo el principio. El caos se desató. Mientras las luces parpadeaban y las sirenas se acercaban, Camila se dio cuenta de que la verdad que había estado buscando estaba a punto de desvanecerse ante su propia mirada. «¿Qué más se oculta?», pensó, mientras el mundo que conocía se desmoronaba. Todo había cambiado en un instante, y el futuro se tornaba más oscuro. ¿Realmente sabía quién era su hermano? ¿Quién era realmente Alex? La tormenta apenas comenzaba. La plaza era un caos total. Gritos, llantos y sirenas se mezclaban, creando una sinfonía aterradora. Camila se sentía atrapada. Su corazón latía con fuerza, casi queriendo salirse del pecho.
La imagen de su hermano, Javier, en el suelo, goteando sangre, se grababa en su mente. Cada segundo sentía que se le cerraba la garganta, como si el aire no fuese suficiente. ¡No, Javier!, gritó, pero los hombres armados empujaban a la multitud. La confusión crecía como un monstruo voraz. Intentó correr hacia él, pero las piernas le temblaban. ¡Camila, no! Martín, su amigo, la agarró del brazo. ¡Es peligroso! ¡Hay que salir de aquí! Sus ojos mostraban pánico y determinación. Pero ella no podía dejarlo así. ¡Tengo que ayudarlo! La desesperación la empujaba hacia adelante. Sin embargo, el estruendo de un segundo disparo la congeló. Algo se rompió dentro de ella. Su familia se desmoronaba frente a sus ojos. El caos no cesaba, y el líder de los hombres armados miró a la multitud. Su voz se alzó. Cualquiera que se mueva recibirá un disparo. Búsquenlos y tráiganlos aquí. Encajado en su rostro había un brillo malévolo. Camila sintió que el terror la invadía. Pero valió la pena. En un instante impredecible, la figura encapuchada se movió. Eran los recuerdos de su madre, Valentina, despertando. ¡Detente! ¡No pueden hacer esto! Su voz resonaba con cada fibra de su ser. Camila se dio cuenta de que su madre también estaba allí, en el centro, enfrentando a Alex. Las revelaciones del pasado rompieron la oscuridad. «Esto no se trata solo de Javier», Valentina gritó. «Estamos en cada...» Pero el terror regresó cuando un oficial se adelantó en la confusión. «¡Quédense en el suelo! ¡No se muevan!» La sirena de la policía retumbaba al fondo, pero era un eco lejano, apenas audible entre el pavor. «¡Camila, ven!», gritaron sus amigos. Pero ella estaba atrapada en su propia burbuja de dudas. «Díganme la verdad. ¿Por qué se ocultaron las cosas? ¿Qué hicieron?» Sus palabras se desgarraron, el dolor evidente en su voz. Mientras la incertidumbre crecía, Camila tomó una decisión. «La verdad tiene que salir», susurró con un tono decidida. Avanzó hacia donde estaba Javier. El espacio entre ellos pareció encogerse, y al llegar a su hermano, se agachó junto a él. «¿Qué tienes que decirme?». Javier, con los ojos entrecerrados, luchaba por respirar. «No los dejé que te hirieran, Camila. No quiero que sufras más». Pero su voz se desvanecía. «No, toma mi mano». Camila sintió que algo dentro de ella se quebraba. En esa lucha, en ese momento, se dio cuenta de que la verdad no liberaría, sino que destruiría. Un tercer disparo resonó en el aire. Una sombra se lanzó sobre Javier en un intento desesperado de protegerlo. «¡Aléjate de él!», gritó Valentina con todo su aliento. En ese instante todo se volvió un torbellino. Los hombres armados, la policía, el público, las luces. Las balas volaban y la historia de secretos familiares salía a la luz. Entonces, una sirena de ambulancia se acercó y los gritos comenzaron a ahogarse. Ante esa visión, Camila sintió una mezcla de alivio y temor. Con todo su mundo convenciéndose, levantó la mirada y vio a todos en la plaza observando. «Necesito que sepan la verdad», gritó, y su voz resonó profundamente, echando hacia atrás el dolor que había sentido. Todo se detuvo. Los hombres armados vacilaron. «¿Qué harán?». El tiempo pareció congelarse. Era el momento decisivo. Mientras la confusión alcanzaba su punto más alto, la multitud exhalaba una mezcla de miedo y curiosidad. La lucha por la verdad, por el futuro, estaba en el aire. Así terminó este capítulo, pero la historia no ha hecho más que comenzar.
Y ahora, amigos, es el momento de fortalecer esta comunidad. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón de like que hay abajo para que el algoritmo nos ayude. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y lo más importante, comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que deben conocer esta historia como tú. Este es el momento para demostrar tu apoyo a esta comunidad. No esperes ni un segundo más.